Básicamente esta ya sería nuestra última clase de seres vivos microscópicos. Es nuestra tercera clase. Al final les voy a mostrar como siempre la rúbrica del ADA 3. Y pues bueno, ya solo quedaría pendiente que ustedes hagan su portafolio de evidencias y esa tarea. Obviamente la anexan dentro de su portafolio. Cualquier duda que tengan antes de que terminemos, pues llamen su cosa y les apoyo. Nada más como para repasar un poquito lo que vimos hace ratito. Carol, ¿te acuerdas de algunas características de las arqueobacterias como dominio? Creo que Carol no me escucha. Oh, no, está fallando su audio. Ok. Christopher, ¿tú te encuentras? ¿Te acuerdas, perdón? ¿De qué había dicho? Es que no lo escuché bien. ¿Qué características recuerdas del dominio arquea? Que fue el que vimos la clase anterior, de las Es, arqueobacterias. son, pueden encontrarse en nuestro sistema, también ¿Ok? en Pueden estar sistema dentro de nosotros, de ¿cierto? los animales Ujú. y, Pero ¿cuál y era la sí, característica principal? ¿Te acuerdas que las arqueobacterias son bacterias primitivas? Se les llama arquea porque viene de la palabra arcaico, que es antiguo, y tienen una característica que las hace diferentes de las demás bacterias, porque las encontramos en qué lugares. en el agua, Sí, no. pero recuerda que las arqueobacterias viven en lugares donde ¿qué? Donde hay este, al- altas, es algo de sal, pero no encuentro la palabra de alta de no sé qué. Ok, no, no te preocupes, sí se les dice hialinos, ¿no? De alta salinidad. Ándale. Y no necesariamente ahí, o sea, vemos que básicamente la principal característica de arqueobacterias es que ellas se encuentran en lugares donde es muy difícil que otras bacterias o otros organismos puedan sobrevivir, porque vimos que las podríamos encontrar en lugares con mucha salinidad, como tú dijiste, también en lugares con poco oxígeno, como un pantano, también podría ser en lugares de mucha temperatura, como un geyser, un agua termal, o en lugares de agua muy fría, que son por lo general lugares en donde otras bacterias u otros organismos pues, no podrían sobrevivir de manera normal. Eh, Georgina, ¿te acuerdas de alguna otra característica por ahí? Son extremófilas, algo así era. Exactamente, esa es precisamente la palabra. La principal característica es que son extremófilos, lo que quiere decir que son bacterias extremas, o sea que las encontramos en ambientes en donde normalmente no se desarrolla otro tipo de bacterias. Esa es la principal característica. Muy bien. Y pues bueno, vimos que ese dominio, más que dividirse en otros grupos, simplemente estaba dividido ya como especies diferentes. Entonces, ahora les voy a compartir en pantalla bueno, es un PDF a manera de presentación, pero este ya es de nuestro último tema, que es el dominio bacteria, ¿ok? Vamos a ver que las bacterias, a diferencia de las arqueobacterias o las eubacterias, que son bacterias verdaderas, tienen la característica de que, pues bueno, estas pueden ser precursoras de enfermedades. Son por lo general unicelulares, las podemos encontrar en casi cualquier tipo de ambiente, siempre y cuando no sean ambientes extremos. Y otra característica importante que tienen es que muchas son de importancia tanto para la degradación de la materia orgánica como de lo que está en nuestro interior, porque las podemos encontrar también en nuestro estómago como parte de la flora intestinal. Entonces, este arbolito ya lo habíamos visto, nada más voy a poner esto un poquito más grande. Entonces, les comentaba esto, ya lo habíamos visto antes. Es más o menos cómo está dividido todo el árbol filogenético de las bacterias. Vimos que lo podíamos dividir en tres ramas principales. Tenemos las bacterias, que son el dominio principal. Tenemos a las eubacterias, que son las bacterias extremófilas, como nos dijo Georgina. Y por último tenemos a los organismos que tienen células eucariotas, o eubacteria también se les llama,
¿Qué podemos encontrar ahí? Hongos, animales, plantas, algas también, y cualquier ahora cosa que tenga una versión macroscópica, ¿ok? Y se les llama eucaria, su dominio, porque son células eucariotas. Entonces, ¿puedes leer, por favor, Cris? Filogenia molecular es el estudio de la evolución y desarrollo de las especies. La comparación de secuencias de algunas macromoléculas es la forma más precisa y confiable para inferir en las relaciones filogenéticas. Correcto. Vamos a ver que efectivamente para que nosotros podamos determinar que una determinada bacteria pertenece al dominio eucaria, al dominio bacteria o es eucariota, nosotros tenemos que hacer un estudio de filogenia molecular. Son estudios un poco complejos que implican ahora sí que el mero ADN de las bacterias. De hecho se le llama PCR, ¿ok? No RCP, PCR, que es, en español es reacción en cadena polimerasa. Es una técnica de laboratorio molecular en el que tú corres unos geles y esos geles te dan unas líneas, ¿no? Esas líneas se interpretan de diferente forma dependiendo de lo que tú quieras encontrar, pero muchas veces nos dan la secuenciación de un organismo y nos dice cuántos pares de base tiene, ¿ok? Al menos de un pequeño fragmento de su ADN. Entonces ya nosotros podemos ubicarlo dentro de un grupo de organismos. Ese es un estudio muy básico que se le hace a las bacterias y sirve precisamente para clasificar, ¿okay? O para encontrar algo de interés. Básicamente estos estudios pues podemos hacerlos estudiando la secuencia de esos nucleótidos, como les dije, y cómo los encontramos pues en el ADN de las bacterias. Pero vamos a ver que las bacterias como tal no tienen un ADN como la mayoría de los organismos, como una planta, o un animal, un hongo, una alga, ¿ok? Realmente ellas tienen un ARN, que es el ARN bacteriano, ¿ok? A partir de ese ARN se puede hacer mejoramiento genético de plantas, de otros animales, porque mucho ARN de bacterias es compatible con el de otros organismos. Tú puedes insertar un fragmento del ADN de una bacteria al de otro organismo y mejorar sus características. Eso se hace mucho en plantas para lograr que una planta tenga un determinado color en sus flores, para que crezca como nosotros queramos. A eso se le llama mejoramiento genético molecular y se hace a través de las bacterias. Es ahora sí como que uno de los usos más novedosos que se le puede dar a las bacterias. Sirve no solamente para mejorar organismos, sino también sirve para secuenciarlos, para poder hacer vacunas, medicamentos, de todo, ¿ok? Las vacunas que se hacen para reforzar el sistema inmune frente a una enfermedad están hechas con PCR, que son técnicas moleculares. Esto nada más es el clásico, la clásica ramificación, pero exclusivamente del dominio bacteria, que es el que vamos a ver. Vamos a ver que las bacterias las podemos clasificar de diferentes formas. Las podemos clasificar de acuerdo a su forma, ¿ok? Las podemos clasificar de acuerdo a su lugar de vivienda, o sea, dónde se desarrollan. También las podemos clasificar si cumplen con algún tipo de tinción. Vamos a ver que existe algo que se llama la tinción de Gram. En el laboratorio es una de las tinciones más básicas y nos sirve para identificar grupos de bacterias. Las bacterias las podemos dividir en esos dos grandes grupos, gram positivas y gram negativas. Para saber a qué grupo pertenece, pues se toma una muestra de la bacteria, ya sea, vamos a suponer que, por ejemplo, quieren saber qué tipo de bacteria tienes en tu garganta que te esté ocasionando algún tipo de infección. Entonces te toman una muestra, se hace la tinción, se hace el cultivo de la bacteria en una caja de Petri con medio de cultivo, y ya que se aísle la bacteria, que empiecen a crecer las colonias, se le hace una tinción. Si se tiñe de color fucsia, es gram positiva; si no se tiñe, es gram negativa. Y de acuerdo a esa clasificación, pues los médicos pueden decir, bueno, la bacteria que tienes, a lo mejor no sé qué especie es, pero es una gram negativa. Entonces, como es gram negativa, ya sé qué esquema de antibiótico te voy a recetar, y lo mismo si es una gram positiva. Entonces, para eso sirve clasificar a las bacterias en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, ¿puedes leer, Gina, por favor? Bacterias rojas fototróficas. Bacterias capaces de producir energía a través de la fotosíntesis.
Son organismos anaerobios o microaerófilos y se encuentran principalmente en manantiales sulfurosos o en agua estancada. Así es. Estas son unas bacterias muy particulares que tienen la característica de que se parecen mucho a las arqueobacterias, porque tienen precisamente esa característica de que viven en un ambiente con mucho azufre, o sea, sulfurosos, aguas estancadas que por lo general no tienen mucho oxígeno. De hecho, ahí dice son organismos anaerobios, lo que significa que son organismos que no dependen del oxígeno. Entonces, vean la foto de ese señor ahí. Ese tipo de estanques de agua, que por ejemplo, si ustedes se van a Progreso, casi entrando ya a lo que es el puerto, es clásico que vean esto, ¿ok? Y a veces hasta decimos, ay, pareciera que es agua rosa, pero no, es un agua que tiene una coloración roja como alcalina, como si fuera agua oxidada o agua que entró a contacto con algún metal oxidado. Y es precisamente agua que es rica en azufre, ¿ok? Y está llena de esas bacterias. Es un agua estancada, no hay oxígeno, y lo único que está creciendo ahí son esas bacterias. ¿Cuál es la principal característica que tienen? Es que hacen fotosíntesis. Esa es una cosa muy rara. Normalmente las bacterias pues no son fotosintéticas, salvo algunas excepciones, que sean bacterias verde-azules, que sean estas compañeras que son bacterias rojas, o que estén relacionadas con las algas verde-azules. Vamos a ver que cuando una planta hace fotosíntesis, distingue gamas de colores en el sol. Por ejemplo, sabemos que normalmente una planta es de color verde, ¿ok? Si nosotros no tuviéramos el sol, gracias al sol nosotros podemos identificar los colores, porque sabemos que el sol tiene longitudes de onda, ¿sí? Que cuando tocan alguna superficie le dan un color específico. Si el sol no existiera, nosotros no pudiéramos identificar colores. Y la prueba de ello es que, por ejemplo, cuando anochece, imagínense que no hay luz eléctrica ni nada, todo se quedaría oscuro. Y todo lo veríamos en el verdadero color que es sin color, ¿no? Negro o ausente de color. En el momento en el que el sol toca la superficie, automáticamente se ven los colores que realmente reflejan esa superficie. Si, por ejemplo, es de color blanco, si es de color verde. Y lo mismo pasa con las plantas y las bacterias, ¿ok? ¿Cómo es que nosotros podemos ver que una planta es verde, que su flor es roja, o que la planta, a lo mejor la hoja es de color amarillo? Precisamente por esas longitudes de onda del sol. Cuando las alcanzan, las células de esa planta ya tienen codificados sus colores. Entonces, la manera en la que nosotros lo vemos reflejado en la realidad es al momento en el que la luz solar toca las células de la planta. Y lo mismo pasa con estas bacterias. Nosotros normalmente no veríamos el color de esta agua, pero como ya le tocó el sol y hacen fotosíntesis, al menos para la longitud de onda que son de los colores rojos a amarillos, por eso vemos esta agua de ese color, que es como un agua estancada, como si tuviera mucho hierro, ¿ok? Siempre, y eso lo mismo lo podemos ver con la tierra roja. La tierra roja es una tierra que es rica en hierro, por eso es de color rojo. Y lo mismo con este tipo de agua, solo que aquí es por el azufre. Y las bacterias que consumen ese azufre tienen ese color rojo. Y como también hacen fotosíntesis, cuando les llega la longitud de onda del sol, pues el agua se ve de este color. Lo mismo que esas arqueobacterias de la presentación anterior, que eran de color rosa, tienen el mismo principio. Cuando les toca la longitud de onda del sol, pues su color verdadero se codifica para ser rosita, que es lo que nosotros vemos como esas lagunas rosadas, que en el caso de esas bacterias ya sabemos que es que son ambientes salinos. Por ejemplo, las coloradas, que está muy cerca de aquí en Yucatán, ese es el clásico lugar de aguas rosas, que son completamente hipersalinas, tienen mucha salinidad y solamente esas bacterias están viviendo ahí. ¿Okay? Entonces, bueno, las podemos dividir en dos grupos, al menos este grupo de bacterias que son rojas, fototrópicas porque hacen fotosíntesis, y tenemos dos grupos, Chromaticeae, esa es así como en la forma común de decirlo, pero es Chromatice, ¿ok? Que es esta que vemos aquí abajito. Precisamente adquieren ese color porque son de color rojo. Y este sí se me hace bola. Es Ectotirodospiraceae, es así rarísimo. Es muy parecido a una alga, pero esta es una bacteria. Y tiene la característica de que esta se parece mucho a las algas rojas.
Solo que cuando ya la ves al microscopio tiene ese centro de color verde, pero esta es precisamente la que le da este color al agua. ¿Ok? Entonces, ay, me pasa. Entonces, nada más para que sepan, esas son las dos grandes familias que dividimos las bacterias rojas. ¿Ok? Tenemos otro tipo de bacterias que son las nitrificantes. ¿Puedes leer, Chris, por favor? Bacterias nitrificantes. Bacterias que consumen amoníaco como su única y exclusiva fuente de energía y producen nítritos mediante la oxidación del oxígeno. Son bacterias bastante grandes, entre 0.4 y 0.6 micras. Y ya el otro no lo puedo leer. Eso dice gram negativas. ¿Se acuerdan que hay dos clasificaciones, gram positivas y gram negativas? Bueno, estas bacterias forman del grupo de las gram negativas. Y la otra palabrita es autótrofos. Es decir, ¿qué significa autótrofos? ¿Te acuerdas, Chris? ¿Te acuerdas que hay animales y organismos autótrofos y heterótrofos? No. Esa palabrita de auto, ¿qué te dice? Nada. Autótrofos. Gina, ¿te acuerdas que es un organismo autótrofo? Creo que auto se refiere a sí mismo, ¿no? Exactamente. Cuando escuchamos autótrofo significa que fabrican su propio alimento. Y por el contrario, Gina, heterótrofo, ¿qué sería? Que depende de los demás. Exactamente. Por ejemplo, nosotros somos heterótrofos porque tenemos que comer plantas, otros animales para poder sobrevivir. Sin embargo, las plantas, algunas bacterias y las algas son autótrofos porque ellas hacen su propio alimento. Entonces, estas bacterias, bueno, dice ahí, son muy grandes, de 4.6 micras, obviamente a nivel microscópico eso es grande, pero para nosotros pues no es nada, ¿verdad? Porque lo tendríamos que ver a un microscopio. Tienen la clásica forma de bacilos. Cuando ustedes escuchen esa forma de bacilos, es porque tienen forma de pildorita o de bastoncito, ¿ok? Pero más que de bastoncito, como una pildorita. Otra cosa que las caracteriza mucho es que están rodeadas de esos pelitos, ¿ok? Que les sirven para aferrarse a ciertos lugares, para moverse. Y otra cosa es que tienen estas colitas que vemos atrás, que son los famosos flagelos. Básicamente, tiene como el comportamiento de un espermatozoide, háganme cuenta. Solo que el espermatozoide tiene movimiento como de serpiente y este tiene movimientos en línea recta, ¿ok? Obviamente por el tipo de colita que tiene. El espermatozoide también tiene su flagelo, pero este tiene 3, así que va todavía más rápido que un esperma. Entonces, otra característica es que consumen amoníaco. Si ustedes escuchan otra vez esa palabra, amoníaco simplemente es un derivado de amonio, es decir, es un compuesto que está básicamente hecho de nitrógeno. El nitrógeno lo podemos encontrar de diferentes formas en la naturaleza. Hay nitritos, hay nitratos y hay amonios. Los amonios forman el amoníaco que le sirve mucho a las plantas, igual que los nitritos y los nitratos. Estas bacterias nitrificantes las encontramos mucho en el suelo. De hecho, para las personas que se dedican a la agricultura, aunque las personas a grandes ciencias a ciencias exactas no lo sepan, esas bacterias son las que ayudan a que las plantas crezcan bien, porque les ayudan a fijar el nitrógeno y algo que las plantas necesitan para tener hojas más grandes, para producir flores, para poder ramificarse, es mucho nitrógeno. ¿De dónde se saca ese nitrógeno? De las bacterias, del suelo, cadáveres en descomposición, a veces la misma orina de los animales, que es la famosa urea, es riquísima en nitrógeno. Y ese nitrógeno se aprovecha gracias a estas bacterias que están en el suelo. De hecho, hay plantas que están asociadas con estas bacterias. Si, por ejemplo, ustedes llegan a ver una planta que de repente tiene un tumor en el tronco, es muy probable que ese tumor, si nosotros le hacemos un corte y hacemos un cultivo de lo que hay adentro, vamos a encontrar colonias de estas bacterias, ¿ok? Porque se asocian con las plantas para poder darles el nitrógeno. ¿Y qué es lo que la planta les va a dar? Pues un lugar para vivir. Entonces, viven en simbiosis estos compañeritos. Otro tipo bueno, estas son las mismas, son nitrificantes, tienen la misma forma de bastoncito, solo que estas ya son nitrosomonas, ¿ok? Tienen un color más rojo y la principal característica es que su rango óptimo de pH es de 7.8 y 8, es decir, van de lo muy básico hacia lo muy ácido, ¿ok? Entonces
Entonces esa es la principal característica. Y también las encontramos en el suelo porque su principal función es fijar el nitrógeno para que las plantitas lo puedan absorber. Pues aunque no lo crean, las plantas también consumen calcio, nitrógeno, fósforo, potasio, lo mismo que nosotros. Solo que mientras que nosotros lo sacamos de los alimentos como las frutas y las verduras, que son de las plantas, pues las plantas lo sacan del suelo. Entonces es como una cadenita alimenticia en la que nosotros participamos también. Entonces, ¿puedes leer, Cris, por favor? Bacterias oxidantes del azufre y del hierro. Son bacterias gram negativas en forma de bacilos y donadoras de electrones H2O, S y CO2, O3. Okay. Se encuentran ¿Te acuerdas cuál es este? H2O. el agua. Y este. Es el azufre, ¿no? Exactamente. Y este, azufre con oxígeno en esta formación, es sulfuro, ¿ok? Entonces estas bacterias lo que les gusta mucho es precisamente esa característica, ¿no? Les gusta mucho estar en lugares con cargas negativas, sulfurosos, ¿ok? Son oxidantes del azufre y del hierro, por eso las vemos en imágenes como esta, en donde el agua es completamente de color rojo o la tierra es de color rojo, ¿ok? Cuando ustedes vean tierra roja, es muy probablemente que haya bacterias oxidantes que estén fijando el azufre y el hierro, y eso obviamente también les va a ayudar a las plantitas. Las plantitas también consumen azufre, también consumen hierro, igual que nosotros. Entonces, yo amo las plantas, así que nunca piensen en las plantas como un adorno, porque son exactamente igual que nosotros, solo que funcionan diferente. Entonces, ya al menos se nos acaba el tiempo, entonces voy a ir un poquito más rápido. Hay 3 géneros principales, que son tiobacilos, todas ellas que soportan temperaturas altas. Acromatium, la principal característica de estas es que son fotosintéticas, y Vegeatum, que son organismos filamentosos deslizantes, que es lo que vemos en esta imagen, que si nosotros los vemos al microscopio, no se mueven, pero parecen como si estuvieras viendo las fibras de un estambre en un microscopio. Entonces, bueno, sí, están muy graciosas porque también tienen como color rositas, azules, a veces las encuentras verdes. Entonces, literal es como si estuvieras viendo una fibra de algodón, ¿ok? Tenemos otro tipo de bacterias que son las oxidantes del hidrógeno, ¿ok? Estas son tanto gram negativas como positivas, y su principal característica es que son productoras de energía. De hecho, estas las encontramos en nuestro estómago y nos ayudan a la digestión. Otros son los metófilos, que obtienen carbono y de la energía del metabolismo, ¿ok? Estas, por ejemplo, las podemos encontrar en el estómago de las vacas, de los rumiantes, todos los que se alimentan de plantas, por lo general tienen este tipo de bacterias, que son las que producen el gas metano, ¿ok? El gas metano, pues ahora sí que vulgarmente, son los perros, ¿ok? Los producimos todos los mamíferos y principalmente son ocasionados por este tipo de bacterias que se encargan de procesar el nitrógeno y el gas metano que se encuentra dentro de las plantitas. ¿Okay? Bueno, esos son algunos géneros principales. ¿En qué tipo de hábitat los podemos encontrar? Básicamente son de vida libre. ¿Qué significa ser de vida libre? Que los puedes encontrar tanto en el agua como en la tierra. ¿Ok? Fuentes estables de metano, aguas, embalses, inclusive esto es una presa hidroeléctrica, también ahí las podemos encontrar. Obviamente en una presa hidroeléctrica pues no sirven de nada, pero pues bueno, para que ustedes sepan que las presas hidroeléctricas pues también tienen bacterias que aunque el agua no sirve para consumo, pues sirve para producir energía. ¿Ok? Bueno, las pseudomonas ya son bacterias causantes de enfermedades, ¿ok? Tienen la clásica forma de bacilos o bastoncitos y las podemos encontrar en nuestro cuerpo de manera normal, ¿ok? También las encontramos en agua que esté en putrefacción, o sea, estancada. Acetobacteria también forma parte de nuestra flora intestinal, igual responsables de oxidación de alimentos, principalmente de alcoholes. De hecho, esta bacteria se utiliza mucho para producir levaduras que sirven para hacer pizzas, para hacer cervezas, etc., ¿no? Por eso son precursoras de alcohol. ¿Ok? Esa es la clásica forma también de bacilos o de bastoncitos, forma de capsulita. Azotobacter, que son fijadoras de nitrógeno también. Miren qué bonito se ve el cultivo ahí.
completamente de color blanco, pero está muy bien hecho. Mi esfera tiene forma de bolitas, como de glóbulos rojos, y ya tiene esas formas de bolitas en una bacteria se les llama cocos, ¿ok? Si son 2 bolitas, son diplococos, y si ya son una colonia, ya serían estreptococos, ¿ok? Que ya tienen forma como de racimos de uva. Miren qué bonito está ese cultivo también, está muy bien. Entonces, estas ya son termófilas, estas ya son de las arqueobacterias, entonces ya no las vamos a ver. Ya sabemos que se encuentran en ambientes extremos como un volcán, un geyser, un agua termal, esa es la clásica formita. De hecho, eso se los estoy poniendo y así como que les podría servir para la tarea que les dejé. Entonces, si nadie tiene ninguna duda, les voy a dejar de compartir en pantalla y les voy a mostrar nada más. Ya está Carol. Ok, Carol. Lo siento, ya no me di cuenta, por eso ya no te pregunté. Pero bueno, les voy a compartir la rúbrica. La verdad, les voy a ser sincero, no me rompí mucho la cabeza en marcar esta rúbrica. De hecho, van a ver que es básicamente la misma del tema anterior. Lo que van a hacer es que su cuadro sinóptico, en lugar de que sea del dominio arquea, ahora va a ser del dominio bacteria. Así que es básicamente lo mismo. Pueden utilizar el mismo formatito. Obviamente, pues nada más cambien la información y pues los dibujitos. Y de igual forma, si tienen alguna duda, por favor escríbanme a cualquiera de los 2 correos, a mi celular, cualquier cosa. Y ahora sí que esta es nuestra última tarea. Ustedes pueden hacerla, no importa si no me la han mandado o me la quieren mandar junto con su portafolio también. Ustedes tendrán todo el día de mañana para hacer esta tarea. Si ya el lunes me quieren mandar su portafolio, también se puede. Entonces, obviamente atrasaríamos un poco la entrega de sus resultados, pero pues bueno, básicamente tenemos para entregar resultados toda la semana que viene. Así que, así como que mucha prisa tampoco tenemos. Entonces, el cuadro sinóptico es básicamente la misma rúbrica del otro. Lo único que cambia es que ahora es del dominio bacterio. ¿Okay? No sé si en este punto alguien tiene alguna duda. Sí, lo que dice hoja final de referencias, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tu bibliografía, ¿ok? Ok. O sea, en cualquier trabajito que hagas, yo siempre les pido que tengan su portada, su hoja de contenido, o sea, si es una información, un cuadro, un mapa conceptual, lo que sea, y al final van tus referencias o tu bibliografía. Referencias y bibliografías no. ¿Ok? Ok, ¿también puede ser a mano? Sí, claro, también lo puedes hacer a mano. Ya obviamente pues me mandarías la fotito y así. Ahora, Okay. Para el caso del portafolio, pues lo mismo, ¿no? Si vas a hacer un portafolio, si vas a poner todas tus tareas a mano, lo mismo, ¿no? Solo que el portafolio va a tener su portada general, vas a meter tus 3 trabajos, cada uno con su propia portada y sus referencias, y al final del portafolio, en lugar de que haya referencias, como ya tienes en cada trabajo, solamente va a ser tu conclusión ahora sí que de todo el acompañamiento. Entonces, Okay. No sé si alguien más tiene una duda, Gina, Carol. La conclusión tiene que ser alguna hoja, 2 hojas. No, 2 hojas es demasiado. De hecho, o sea, si ustedes quieren, les dejo como máximo una cuartilla, pero la verdad, hasta que me pongan media cuartilla, creo que es más que suficiente. O sea, un parrafito quiero. Nada más, por ejemplo, no sé, qué les parece la información, ya saben, expláyense ahí en su conclusión. Digan que el maestro les cae súper bien, que los va a pasar, no es cierto. Cosas así, ¿no? O sea, ¿qué concluyen ustedes de todo lo que vimos en este pequeño curso de la compañía? Entonces, básicamente es eso. No una hoja creo que sería demasiado, así que puede ser media página, algo así, ¿no? Algo muy breve, y ya que sería como para concluir su trabajo. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, está más. Okay. Está claro, profe. Sí, está claro, profe. Lo entendí bien. Muy bien, Carlos. Cris, ¿todo bien? Sí, todo bien. Evas, hay que me mandes un mensaje, aunque sea para saber si estás bien. Sebastián creo que tiene problemas con su audio, por eso siempre me escribe. Dice que sí, que está todo bien. Ok, entonces, pues ya con eso terminamos, chicos. Fue un gusto y un placer. Ahora les voy a mandar la rúbrica igual para que la tengan. Y pues ya no habrá invitación, esta fue nuestra última clase. Y pues cualquier cosa, estamos en contacto por correo o
por el Messenger, como se les haga más fácil. ¿Ok? Entonces, que tengan buena tarde, chicos, y pues aquí terminamos. Gracias igualmente, maestro. No, gracias a ustedes. Gracias, maestro. Linda tarde. Nos Estuvo vemos, bien la Carol, clase. Gina, Nos vemos, se cuida. Cuídense. igual. Estamos en contacto. No, yo tuve Cuídense.